Buenos días, bienvenidos. El micrófono, Rafael. Poco. Ahora Sí, sí. buen día, ¿cómo estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal, primo? Un abrazo para ti, por tu intermedio, a José también que nos acompaña. Qué bueno. José, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, primo. ¿Cómo estás, Rafael? Estimados amigos de Radio del Sur, es un gusto, como todos los miércoles, encontrarnos con ustedes para dialogar y tratar estos temas que en verdad son de vital importancia. Este entusiasmo de Rafael cuando contesta el saludo, cuando arranca su intervención, es un entusiasmo que compartimos una vez que sabemos que hay ciertos problemas con el tema de la libertad de expresión y que hay juicios, denuncias, cartas notariales de por medio. Primo, mira, cómo es de curiosa la vida que justo llega este lunes Pedro Vaca, que es el relator especial para la libertad de expresión, y estamos seguros que estaremos este programa difundiéndolo para que lo vea, y ha dicho que se va a quedar toda la semana en el país, en Lima, y ha señalado también Pedro Vaca que está el Perú viviendo un momento muy frágil, es un momento muy frágil para la nación. Y justo en esta semana, te digo, primo, José Briceño ganó al Poder Económico una querella. Yo tengo una querella parecida. Briceño ha ganado en la Suprema y hay que festejarlo eso. En mi caso, por ejemplo, gané en primera instancia y esta querella estaba en el 16 Juzgado Penal de Lima, donde despachaba el juez Abel Concha, tema plagado de irregularidades, pero él cuando sale de esta judicatura hoy está procesado por corrupción. Pusieron otra jueza, me absolvió en primera instancia, subió a la sexta sala penal de la Corte Superior de Lima, me absolvieron en segunda instancia. Han pasado varios años, más de 3 años, y esta semana aparece una jueza supernumeraria en el 16 Juzgado Penal y remueve un caso que incluso está prescrito. No solo he ganado en primera, en segunda instancia, sino que incluso ya prescribió. Imagínate. Así es de curiosa la vida, en plena semana donde está el relator especial para la libertad de expresión. Lo que esperamos es que el 16 Juzgado Penal Liquidador, y desde tu programa me dirijo a la judicatura, que este tema ya prescribió, que ya gané en primera y segunda instancia, y si la otra parte no pudo, no presentó recurso de nulidad, como fue en el caso de José Briceño, que llegó a la Suprema y ha ganado, y su sentencia es un precedente importante, pues entonces que esta jueza supernumeraria transparente todo, e incluso los jueces de oficio pueden decir esto ya prescribió. Dos cositas que me gustaría que comenten los dos sobre el tema siguiente. ¿Quién es el señor Vaca para la gente que no lo conoce, para los oyentes, correcto? Y luego, las juezas supernumerarias que aparecen de la noche a la mañana, especialmente para casos importantes o especiales, ¿no? Sí, Pedro A Vaca, ver, sí, es el relator y la jueza es Melisa Tello Meneses, que ha aparecido el 17 de diciembre del año pasado, hace 5 meses. José, ¿cómo Sí, estás? adelante. un detalle que quiero aportar, primo Coco, Rafael, amigos, ahondando un poco lo que Rafael ha mencionado, y le agradezco por haber puesto sobre la mesa de debate esta resolución a mi favor, emitida en última instancia. Fue un proceso que me siguió el empresario Baruch Icher. Esto por un trabajo de investigación que se lanzó mediante la plataforma virtual Expreso TV y que apuntaba a mostrar algunos vínculos de corrupción, algunas situaciones de corrupción sucedidas en el gobierno provincial del Callao. Se me querelló y al final, pues en última instancia, el sistema de justicia me dio la razón, porque en realidad no se había difamado a este reconocido empresario, sino que el trabajo que se había hecho estaba basado en información fidedigna, recogida en declaraciones, recogida en documentos, recogida en hechos comprobables, ¿no? Y valga la redundancia, la persona a quien nosotros objetivizamos en esa investigación, al final terminó acogiéndose a la colaboración eficaz, validando así todo el trabajo que nosotros habíamos hecho. Como repito, esto se lanzó mediante la plataforma Expreso TV. Y acerca de la presencia del relator, ha tomado contacto ayer con algunas organizaciones que agrupan a medios de comunicación, se
pretende que igual converse con la presidenta del Congreso, asimismo con el presidente de la República, Pedro Castillo, pero también hay un gran número de periodistas independientes que vienen siendo judicializados, vienen siendo hostigados por el sistema de justicia por el solo hecho de investigar cosas indebidas, niveles de corrupción existentes en el gobierno, como es el caso de Romero y quien habla. Y desde acá el llamado, ¿no? Para que además de aquellos estamentos con los cuales se ha reunido el relator y con los que piensa sentarse a conversar, también tenga un pequeño espacio de tiempo, ¿no? Para poder escuchar las voces de aquellos periodistas que desde nuestra independencia asumimos el rol de dar a conocer, de prender las luces sobre hechos indebidos. Sí. Rafael. Así es. Primo, el tema de la libertad de expresión es un tema fundamental. Tú lo has indicado muchas veces que sin libertad de expresión no hay otros derechos, no hay otras libertades. Incluso periodistas de antaño, como los pertenecientes a la familia Miro Quesada, por ejemplo, Alejandro, Alejo, el mismo Raxo Miro Quesada, siempre vislumbraban y planteaban pues de que la libertad de expresión es como el gran árbol que da sombra a las demás libertades para que las demás libertades se protejan y puedan caminar. Es decir, sin libertad de expresión no hay democracia, no hay Estado constitucional de derecho, sin libertad de expresión no hay un país desarrollado. Y máxime que hay políticas de Estado que están diciendo que el Poder Judicial, el Ministerio Público trabajen bien, porque si queremos entrar al club de la OCDE, que es este órgano internacional vinculado a las Naciones Unidas, dedicado al desarrollo económico, entonces tenemos que hacer mucho frente a ese tipo de objetivos nacionales de llegar a la OCDE, ¿no? Entonces, la libertad de expresión es un tema fundamental hoy en día. Y José acaba de señalar, el señor relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, es bueno que tome contacto con los periodistas que directamente están en el campo, están en la investigación y están en la lucha diaria. Porque es posible, claro, él se va a reunir con algunas autoridades y se va a reunir con algunas asociaciones, sea Consejo de la Prensa Peruana, Instituto Prensa y Sociedad, entre otros, pero hay gremios muy importantes como la Federación de Periodistas del Perú. Nos felicitamos que esté también la Asociación Nacional de Periodistas y, por supuesto, el Colegio de Periodistas de Lima y el Colegio de Periodistas del Perú. Pero hay algo fundamental, primo Coco, y yo he conversado, así como conocemos muchos profesores de Derecho Constitucional, que hay muchos catedráticos, nos dicen, oye, no hay delito de opinión en el Perú, porque emita una opinión José Briceño o emita una opinión cuando uno escribe, incluso citando fuentes, no hay delito. Incluso los jueces deberían desestimar ese tipo de querellas que vienen de gente vinculada al poder económico, como Acuña, que lo hizo con Christopher Acosta. De manera que el nivel de los jueces, fiscales, tiene que ser alto, tienen que estar bien preparados, porque si no lo están, generan gastos, generan para el Perú pérdida de tiempo. En vez de estar persiguiendo delincuentes, no estén persiguiendo periodistas. Eso es lo fundamental, primo Coco. Y lo otro es que cortan todo tipo de interés por buscar la verdad, porque la verdad tiene que estar por encima de todo. Primo, incluso te da una mala imagen porque estas personas dicen, vamos a enjuiciar a Christopher Acosta por escribir un libro, a José Briceño, a Rafael Romero. Entonces crea entre las personas, la familia, oye, lo han enjuiciado. Entonces la gente es muy fácil de decir, oye, sí, ¿por qué será? Entonces lo hacen con un fin de menoscabar el prestigio del periodista, su legitimidad, y lo hacen con fines perversos, y lo hacen simplemente por represalia, por venganza, porque quieren decir, este periodista yo voy a enjuiciarlo por las puras. Entonces el juez debe decir, oiga usted, no hay delito de opinión, esto no camina, acá no se admite. Pero en el 16 juzgado estaba Abel Concha, pues, que está procesado por corrupción. Irregularidades, nunca me notificaron, yo ni enterado que estaba enjuiciado. Y a la otra parte le dieron las 7 de la noche, cosa inusual en un juzgado, para que vaya a dar su preventiva. Encima de eso, cuando yo enjuicio a un empresario, se pierde el expediente 9 meses para que corra el tiempo y así gane la prescripción la otra parte. Se perdió el expediente en el Poder Judicial, increíble. O sea, cuando tú quieres responder, te ponen trabas también. Imagínate, es un largo caso.
Por eso es que muchas veces se habla de municipalidades y alcaldes, autoridades, pero en el fondo también hay que ver todo el engranaje, el entorno, funcionarios, secretarios, en fin, ¿no? O sea, gente que está como una especie de maquinaria oscura que está detrás de todo esto, porque si la maquinaria, los funcionarios fueran honrados, ninguna autoridad estaría robando porque te denuncio pues inmediatamente, ¿no? O sea, ese es también un Ah, tema crucial, ¿no? así es, así es, así es, primo Coco. Deja mucho que desear. Rafael ya mencionó ese punto, permíteme ampliarlo, no solamente la capacidad de los magistrados, de algunos magistrados y algunos fiscales, para administrar justicia a nombre de la nación, porque ese es el título, el rótulo oficial que tienen, sino también de todo el entorno operacional, llamemos así, en diferentes juzgados y fiscalías, fiscales adjuntos, asistentes, secretarios, que lejos de amparar justas causas o lejos de darse cuenta que una causa es irrita, como el hecho de querellar, presentar una denuncia contra un periodista por el solo hecho de informar, tomando información oficial, en muchos casos, documentación emitida por el propio Estado peruano, lejos de cuando tienen en sus manos estos ingresos, estos escritos en los que se intenta judicializar a hombres y mujeres de prensa, en lugar de decir, señor, esto no va, esto es contra la ley, contra el ordenamiento interno y sobre todo contra el ordenamiento internacional, porque hay leyes, hay marcos normativos internacionales que amparan nuestro trabajo como periodistas. Lejos de llegar a esa posición neutral, diáfana, transparente, admiten estas querellas, admiten estos ataques. El gran tema acá, primo, Rafael, amigos, los estados dictatoriales judicializan a los periodistas, sobre todo a aquellos que hacen periodismo de investigación. Utilizan como brazos políticos, como brazos de persecución a poderes judiciales y a ministerios públicos. Y aquí en el Perú esa figura se está dando no solamente con nosotros, con un montón de periodistas, específicamente y el Diario Expreso. Y acá permítanme hacer una atingencia. Quiero retomar algo que mencionó Rafael. El señor Vaca se va a reunir con algunos estamentos oficiales representativos del periodismo. Muy bien, pero ¿qué pasa con aquellos periodistas de provincia que valientemente levantan la voz contra la corrupción dentro de sus localidades? Como directivo de la Federación de Periodistas de Perú, y perdonen, esto no es una propaganda, mi gremio, pero soy testigo del valiente trabajo de muchos periodistas de provincia que se han enfrentado y se vienen enfrentando valientemente a la corrupción en sus patrias pequeñas, y sobre ellos ha caído toda la furia del poder político. Sería bueno que el señor Vaca tome conocimiento de ello. Un solo ejemplo: Guillermo Peña, Rafael Romero, sé que lo recuerdan, nosotros estuvimos al pie de su denuncia, un valiente periodista cañetano que se enfrentó a mafias, denunció, y eso le costó un atentado contra su vida. Gracias a Dios, cuando lo atacó un sicario, el arma de se encasquilló. Pero eso es lo que pagan, lo que sufren y lo que pagan, el riesgo que viven muchos periodistas valientes en provincia. El señor Vaca también debería tomar conocimiento de toda esa situación. Sí, primo, quería darte una noticia. Justamente uno de los expedientes más emblemáticos donde uno lo puede leer y se va a encontrar con una serie de irregularidades, cosas de la libertad de expresión, atentado contra la libertad de prensa, es el expediente 13063-2015 del 16 Juzgado Penal de Lima. Y otro expediente, y si de repente lo puede encontrar, porque ya sienta un precedente, es histórico lo que te vamos a decir, estimado primo Coco. La querella entablada contra Briceño y que él ha ganado en la Corte Suprema es una resolución suprema que ya constituye jurisprudencia. No, es un precedente. Es importante. Sí, entonces este número 13063-2015 del 16 Juzgado Penal es un caso emblemático en defensa de la libertad de prensa, y no sé si lo tiene a la mano José Briceño su expediente para que la gente que pueda ir al Google o que pueda rastrear esto pueda entender, tener a la mano este tipo de resoluciones.
y por acá creo que lo tengo, José, de repente él lo tiene, incluso ha sido motivo de que algunos estudios jurídicos, facultades estén viendo y hoy revisando la sentencia de José Briceño, y es la sala penal transitoria en un recurso de nulidad presentado por su querellante, el número 1429 de 2019. Y lo curioso es que José puede explicarnos que él ni se enteró de que había sido enjuiciado, o sea, se vulneraban sus derechos. Él tranquilamente puede presentar una demanda de daños y perjuicios ahorita. Claro. José, explícanos. Eso, primo Coco, ese proceso está revestido de una característica muy particular, muy curiosa. Vamos a ponerlo así. Ahora, con esa Desde experiencia, primera José, instancia, ¿no se te ha ocurrido de repente escribir en el futuro un libro? O sea, sobre esta experiencia que también, así como el dictamen es un precedente para futuros jueces o juicios, digamos, ¿no crees que lo tuyo podría significar una evidencia o una experiencia valiosa para la gente de prensa en el futuro? primo, justo en ese trabajo estamos conjuntamente con Rafael Romero, se está escribiendo un libro en el que se cuenta algunos trabajos de investigación periodística que hemos hecho, nuestra lucha, los avatares que hemos vivido en ella, las peripecias, las idas y venidas, y sobre todo algunos triunfos, como mencioné, como periodistas enfrentando algunos actos de corrupción que se han dado, y en el que al amparo de la verdad, al amparo del libre ejercicio periodístico y en defensa, repito, del sagrado derecho de la población a estar bien informada, a conocer la verdad, asumimos determinadas investigaciones para que se prendan las luces sobre algunos actos de corrupción. Permíteme decirte, contarte, primo Coco, como dijo Rafael, en este proceso que gané, desde la primera instancia hasta la última, jamás me notificaron, jamás recibí una notificación, ni en mi domicilio, ni en Expreso, que es donde se transmitió mediante Expreso TV ese trabajo de investigación, ni tampoco en la sede de la Federación de Periodistas del Perú, porque siempre me identifico como miembro y como directivo. En ninguno de esos tres estamentos, primo Coco, se me notificó, jamás me llegó una notificación de existencia de ese proceso. ¿Cómo me entero del mismo? El 3 de marzo pasado se cumplió un par de años de una citación que me hiciera la Fiscalía, la segunda Fiscalía especializada en lavado de activos y pérdida de dominio, que encabeza la doctora Marita Barreto, que fue un interrogatorio, disculpen, abusivo, ilegal, fuera del marco legal. Cuando terminó ese interrogatorio, en la puerta de esta dependencia del Ministerio Público en el Jirón Miro Quesada, hubo una gigantesca manifestación de ciudadanos y periodistas en respaldo a este servidor y terminó en un enfrentamiento con la policía. Bien, a raíz de ello, Rafael me dice, es bueno recordar en redes sociales ese hecho, porque marca un precedente. Así que ponte a buscar tus artículos referente a ese momento. Comienzo a navegar en el Google, porque sí, la verdad, algunos de mis artículos no los tengo a la mano e impresos, y me encuentro con esta resolución. Busco y dice José Briceño contra Baruch, resolución final. No te Entonces, creo. digo, ¿qué? Y yo le acabo de pasar a Primo Coco y a Liz, tu productora, les Gracias. acabo de pasar al WhatsApp la resolución porque es histórica. Pero gracias, Rafael. Ahí me entero de la existencia de ese proceso y ahí me enteré que gané el proceso, primo Coco, amigos. Jamás me notificaron. ¿Y por qué no me notificaron? Lo voy a poner en un término criollo, para cocinarme, para freírme a fuego lento, para evitar que me defienda, que presente mi descargo, mi medio probatorio, para evitar que me presente con mi abogado, para levantar la voz y decirle a la persona a la cual yo había investigado en ese momento, te investigué por esto y por esto. Evitaron ello. Es más, quiero llevar este tema a otro proceso que esa misma persona siguió contra Rafael Romero. Vi cómo esa persona cerró un juzgado penal solo para su atención. Sí. Un juzgado penal donde hay 3 secretarios.
los cuales ven infinidad de casos. Y en un día un secretario atiende a muchos casos, a muchas personas que llegan a esas oficinas a enterarse cómo está su proceso o a diferentes diligencias. Fui testigo cómo cerraron ese juzgado para atender a esa persona. Y cómo el secretario de ese juzgado diligentemente corría del segundo al primer piso para sacar fotocopias, porque esa persona no había llevado cargos una y otra vez. Y un caso grave, habían parado a 2 miembros de seguridad a ambos extremos del pasadizo, del segundo piso del Poder Judicial que está en la avenida Bancay, con armas de fuego en la cintura. Y eso está prohibido. Y se lo habían permitido. Eso, primo Coco, es el nivel del poder al cual como periodistas nos estamos enfrentando. Y ese es el nivel de poder, primo Coco, amigos, que intenta silenciarnos, que intenta mediante procesos judiciales, investigaciones fiscales, taparnos la boca. Y ese es, como digo, a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Y quería acotar, primo Coco, lo que dice justamente la misma persona que querella a Baru, me querella a mí, y también yo no fui notificado. Por eso la irregularidad, estaba el juez Abel Concha. Yo fui rápidamente a ver al juez qué sucede acá. Recién me entero por otras personas de que tengo un proceso y algo vi espiritualmente y le traté de decir de que él administre justicia y que sea un hombre justo. Y que esto era algo irregular. Dijo, voy a ver qué ha pasado, llamó al secretario, esto en ese momento. Estamos hablando del 2015, primo Coco, mira, hace 7 años. ¿Y qué sucede? Yo vi algo raro y al poco tiempo él cae en problemas, está procesado, está preso, creo todavía, y vino otra jueza y vio que había irregularidades, fui absuelto, pasó a la 6ª Sala Penal, Corte Superior, fui absuelto, eso incluso ya prescribió y ahora esta semana me llega una notificación diciendo tiene 5 días para responder. Lo peor de todo, primo Coco, que ahorita no puedes leer expedientes porque el sistema se cae, no puedes pedir permiso, llamas por teléfono a los juzgados, no atienden, nadie contesta el teléfono, ya está bueno, primo Coco, de pandemia, de que distanciamiento, ya deben ir, y lo pido desde Radio del Sur, primo Coco, abran los juzgados. ¿Cómo será en provincias? Pobre gente, no puede ser atendida, hay gente que no tiene internet, hay gente que no sabe de plataformas. Rafael, ya están abiertos los estadios. Así es. ¿Y qué pasa? Exacto. Los jueces necesitan ser céleres y inmediación. O sea, el Poder Judicial está lejos del ciudadano. El ciudadano quiere hablar con un juez. Es peor que hablar con Dios. Es tremendo. Protesto como ciudadano por ese maltrato a todos los litigantes y ciudadanos del Perú. O en todo caso que digan que no van a trabajar. Sí, pues. Claro. Así es. Claro, porque... Sí, así es. ¿Cuándo? Sí, José. Sí, José. José. Sí, hay un problema. A ver, José, sí, nuevamente. Sí, perdón, se cortó la comunicación. Permítanme acotar un detalle a ese proceso al cual has hecho mención, Rafael. A quien te querelló, le organizaron una diligencia fuera de hora. Sí, pues. Así es. Fuera de hora. Y a ti no te notificaron. Exactamente. Y en tu caso, jamás te enteraste. Hasta que salió la cosa. Jamás me enteré que había estado inmerso en un proceso con esa persona que es muy poderosa. Y bueno, merced a la fortaleza del argumento de los hechos objetivos que planteamos en las investigaciones, así es. Claro, hay un problema, primo Coco, así con el audio de José. Parece que José tiene un problema de internet. Hay un asunto de proceso, pero hay muchos periodistas, primo Coco, Rafael, que no tienen esa suerte. Hay muchos periodistas que terminan siendo sentenciados. Y vuelvo a levantar mi voz por aquellos valientes periodistas, hombres y mujeres de provincia, que tienen el atrevimiento de enfrentarse a la corrupción enquistada en sus provincias. A esos periodistas también la relatoría que está presente mediante el señor Vaca encima, lo cual felicitamos, ¿no?, que haya llegado a nuestro país, debería tomar conocimiento de qué sucede con el periodismo en provincia. Mire un detalle, es verdaderamente grave y alerto sobre ello. Un detalle, por ejemplo, este señor Mesa, ¿no?, que está en Ancash, sale como angelito, como que él es un ángel, es un tipo, un santo, ¿correcto? Y de pronto sale un periodista que ya lo conocía de tiempo y sale con una información valiosa
y lo desenmascara y nos dice claramente quién es. Sí, pues, terrible. Estos personajes lamentablemente se multiplican y van a aparecer en las elecciones regionales y provinciales, distritales, y este señor ha sido alcalde y ahora la política ha descendido a un nivel de chaveteros, primo Coco, donde unos a otros se tiran la mano como cuando capturan una banda de ladrones en un barrio y uno le tira dedo al otro. A ese nivel hemos llegado lamentablemente, primo Coco. Por eso, y desde aquí, desde tu programa, primo, y José es testigo de ello, saludar a los buenos jueces, los buenos especialistas. Cuando vieron esto algunos amigos, los hay, y hay a montones. Créanme que hay a montones. Buenos jueces, buenos fiscales. En mi trabajo periodístico, Rafael, primo, tú eres testigo, Rafael, una vez más, perdóname, pero te pongo por testigo, nos hemos encontrado con valientes fiscales. Así es. Con jueces muy, muy sensatos, muy conocedores de la ley y sobre todo muy probos, que se avergüenzan. José, se avergüenzan justo, de lo que supera en la administración de justicia. José, como comentó primo Coco hace unos programas atrás, cuando cae este presidente de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima Sur, pero antes primo Coco, a Omar Tello, que era el jefe inmediato superior, le había comentado este problema y dijo Omar Tello que este fiscal, Ricardo Rojas León, es un señor y no sé cuánto, sucede eso. Es decir, hay muchos que en la judicatura o la fiscalía navegan, van en su magistratura y no se preocupan de la calidad, la idoneidad. Y cuando dice primo Coco, este señor que está en Huaraz, en Ancash, y que ha denunciado Samir por el otro Vladimir que ha aparecido, Mesa, entonces uno tiene que darse cuenta del perfil. Y sí hay buenos perfiles de fiscales y jueces, como los hay de los malos. Es decir, si tú ves que un fiscal se porta de esta manera, que pierde cuadernos, que quiere meter a su propiedad áreas comunes, que no va, que quiere engañar a esa luz, si ves esto, ese perfil es malo. Si tú ves, en cambio, un perfil de un juez que es decente y te dice, oye, verdad, acá hay una serie de problemas, esto nunca debieron querellar, es más, esta querella nunca debió pasar, o especialistas que dicen, oye, ¿cómo se ha perdido este expediente? Es increíble. Son gente del Poder Judicial, primo Coco, y del Ministerio Público que te dicen, oye, hermano, mira, estoy avergonzado con lo que pasa acá. Por mí fuera, yo, caramba, diría, ¿qué escándalo es este? ¿Cómo se va a perder un expediente cuando tú, Rafael Romero, has querellado a una persona y se perdió 9 meses para que gane tiempo la otra parte? ¿Qué sucedió acá? Eso no se ha investigado, primo Coco. Y cuando pedías investigación, no había esa investigación. Pero apelemos a los buenos jueces, especialistas y a los buenos fiscales para que luchen junto a los periodistas y el señor Pedro Vaca, que está en el Perú, tome contacto y tome nota de lo que estamos diciendo en este programa. Hay un tema que me gustaría compartir con ustedes que está pasando piola. Piola en el sentido que no es importante, ¿correcto? Para algunos medios de comunicación o colegas, ¿no? Periodistas. Primero fue el caso de Escazú, que es un acuerdo que se quiso firmar para que la selva deje de tener autonomía o soberanía y la selva peruana pase a manos digamos, de las grandes farmacéuticas y a manos de la OMS y las Naciones Unidas, en el sentido que no sea territorio peruano, sino de ellos, ¿correcto? Hoy estamos a puertas, el día 22 de mayo, de una reunión, y ahí está, el próximo 22 de mayo, las corporaciones tecnológicas y farmacéuticas, a través de la OMS, pretenden poder anular las soberanías nacionales. ¿Qué significa esto? Que nada se podrá hacer a nivel de salud si es que no lo ordena la OMS. Es más, si la OMS dice mañana hay que encerrar a la gente, se le encierra. Hay que vacunarlo, ponerle tal cosa, hay que hacerlo. O sea, ya como una especie de gobierno mundial. Esto se va a realizar desde el día 22 de mayo en Ginebra y hay que estar mosca con esto. Sí, sí, muy peligroso. Estas reuniones de Davos, estas reuniones globalistas, lamentablemente, lo terrible es que gobiernos como el actual están supeditados a ese nuevo orden mundial que está trabajando muy activamente, sobre todo desde mediados de los años 70. Son casi 50 años que están trabajando activamente, pero hay que hacer mucha fuerza, primo Coco, porque no puede darse el caso que desde un sitio como Ginebra, algunos lugares como el Club Bilderberg, se pretenda ir contra el ser humano y su naturaleza. Y estas Big Tech, Big Pharma, tienen que sentar cabeza y unirnos como un solo puño
para denunciar estas cosas como hoy lo estás haciendo desde este programa? Y también nosotros como periodistas vamos a estar atentos a ese tema. Te felicito, primo, por haber puesto sobre la mesa de diálogo este tema que no tiene que pasar por debajo del radar y que nos debe interesar a todos, porque no solamente es el tema médico, también es el tema de soberanía. Y nosotros conocemos todo este engranaje globalista que apunta desde cierta ideología, ¿no?, a conculcar ciertos derechos para llegar a una especie de gobierno mundial. Y al respecto, y permítanme mencionar lo siguiente, no es que yo sea pesimista, soy un optimista bien informado. Nos gobierna Pedro Castillo, nos está gobernando la izquierda más recalcitrante, en alianza tácita con la izquierda llamada caviar. No tengo ninguna duda que el gobierno de Pedro Castillo, el Estado de Pedro Castillo, se va a aceptar esa propuesta. Estemos atentas y sobre todo alertas. Claro, para rechazar más que nada. Y recuerdo con ustedes a la vez que el único país que hizo la primera autopsia después de declararse esta pandemia fue Italia. Y se descubrió que habían coágulos de sangre en los fallecidos por COVID, ¿correcto? Ahora, el tribunal en Italia dictamina inconstitucional la vacunación obligatoria en Italia. Atención, por si acaso, esta es una noticia que compartimos con ustedes porque no ha salido en ningún medio de comunicación del Perú. Tribunal en Italia dictamina inconstitucional la vacunación obligatoria. Mira, qué importante es en este momento denunciar este tipo de cosas y que los medios digitales independientes como el tuyo están difuminando en el sentido de que otros medios y otras cadenas nacionales o medios corporativos no informan esto que aparece en la prensa italiana y que viene de la judicatura italiana. Y por eso es que acá se portan señores como Salas Arenas y como Corvetto, sobre todo Corvetto, diciendo que no pueden ir a votar aquellos que no tienen 3 vacunas, lo que ha hecho que el congresista Muñante proteste, y nos sumamos a esa protesta porque ¿quién es Corvetto para decirnos y ir por encima de la Constitución a decir usted no puede votar? Eso es un delito y tiene que ser denunciado. Claro, lo que pasa es que se cree con poder todavía, pues. Sí, José. ¿Acaso ello es parte de un plan, primo, Rafael? ¿Es acaso parte de un plan bien armado, bien estructurado, bien direccionado y en ejecución? Pues, y aparte de eso hay que reconocer que los que están queriendo destruir al país están muy bien organizados, mientras que nosotros, los peruanos que amamos la libertad, no estamos organizados, nos estamos peleando entre nosotros, no nos unimos, no hay una sola voz, no hay un líder que pueda representar esa voz de protesta, ¿no? Es cierto, es cierto. ¿Recuerdas, José, que hace años atrás y varios columnistas como Jenny Vilcatoma, como Beatriz Mejía, Luis García Miró, como Alfredo Viñolo, Antonio Ramírez, hace años ya se venía hablando del Foro de Sao Paulo, después de estas reuniones de Puebla, y lo veníamos advirtiendo en el Diario Expreso? ¿Y qué sucede? Con el tiempo se ha ido produciendo lo que habíamos alertado, y es que, como dice Primo Coco, están bien organizados porque tienen un plan maestro, que incluso lo dejó Fidel Castro, lo continuó Chávez, y desde ahí ese plan lo están cumpliendo a pie juntillas, mientras que del otro lado los demócratas y libertarios auténticos no estamos organizados y lamentablemente priman los intereses particulares. Yo esperaba, por ejemplo, que en el Congreso de la República algunos congresistas caracterizados renuncien a la bancada de Alianza para el Progreso de Acuña, pero no lo han hecho. Lamentable, porque estamos divididos. Sí, así es. José. Así es. Rafael, sí, siempre agradecido con ustedes por el apoyo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Un abrazo para ti y para tu equipo. Muchas gracias, primo. Chévere. Gracias, Rafael. Gracias, primo. Una frase Saludos, para José. ir. En realidad, lo que está en peligro no es la democracia. Lo que está en peligro es la república. Así es. Y la libertad. Bien. Claro. Y listo. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Gracias. Bendiciones. Sí. Gracias. Hasta la próxima semana. Primos.